Vale, buenas tardes, voy a empezar a grabar y voy a explicar. Buenas tardes a todos. Vale, el tema 2 está subido y se abre, cosa que no nos dejaba. Por solicitud de vuestros compañeros, he subido el tema de la PEC, que es el que en teoría empezamos hoy, ¿vale? Pero bueno, como está relacionado, ahora terminamos el 2 y entramos en la PEC, ¿vale? Que ya está subido. Y también he subido el siguiente, que es el tema 3, para que ya lo tuvierais y ya vayáis, podéis descargarlo y mirarlo luego vosotros y tal, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver si podemos terminar este tema, ¿vale? Que era el tema 2, os recuerdo un poquito que estábamos hablando de los primeros momentos, cómo el niño ya trae unas capacidades y estuvimos viendo la capacidad de transmitir información, de recibir información con esos sistemas sensoriales, la vista, el oído, ¿vale? Y todo eso que traía y su capacidad de expresar también los estados en los que está, porque es un ser sociable que necesita que le cuiden, que necesita que le amparen y todo eso biológicamente se entiende que nos da supervivencia porque hace que nuestros seres queridos y nuestra especie nos cuide durante todo el tiempo que necesitamos, que somos seres que necesitamos mucho cuidado durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces tenemos cierta capacidad para interpretar todas esas expresiones, que la veremos en el tema 3, evidentemente, cuando hablemos de todo el mundo emocional, y también ciertas capacidades para reaccionar con el mundo y tener pues esos reflejos, que hablábamos del reflejo de succión, del reflejo de Babinski, del reflejo de presión y de todos esos reflejos que tenéis ahí definidos y que pusimos los dibujitos también para un poco verlos y tenerlos ahí claros los que son y cómo son. Y luego teníais también unos vídeos que estaban ahí explicados esos reflejos, ¿vale? Y luego empezamos a hablar también de la percepción de esa primera, la imitación en la primera infancia, y hablábamos de esa capacidad de recibir información y de cómo hay cierta, bueno, todo esto ya lo vimos, perdón, la visión que viene un poco desarrollada, el oído que viene muy desarrollado, el gusto y el olfato que se va a ir desarrollando. Si no estoy equivocada, nos quedamos aquí, en el interés por la cara humana, ¿vale? Entonces ya hablábamos un poco de eso, de lo importante que es para nosotros esa percepción o esa forma o esa relación con los demás como seres vivos, ¿vale? Y de cómo nosotros sabemos que la cara humana es un estímulo muy atractivo para los bebés. De hecho, si tú pones a un bebé a mirar otro objeto y una cara humana, el bebé siempre tenderá, y así sabemos que le es más importante, pues esa cara. Se ha estudiado eso, que es tridimensional, que además tiene mucho movimiento, que además tiene pues los ojos, el pelo, el no sé qué, pues todo eso pueden ser objetos que al final, pero características o rasgos que llaman la atención de ese niño, ¿vale? Entonces, también se ha dicho a ver si existe pues cierto reconocimiento innato de la cara humana, que nos prepara, pues en esas cosas innatas que nosotros decimos que podemos tener, nos prepara para venir reconocer ya eso porque nos va bien a nivel humano, a nivel de especie, porque nos cuidan y nos hace, pues mira, yo identifico que este es el que me va a cuidar y este no, porque este objeto no se mueve y no me va a hacer nada, ¿vale? Y también hablábamos de esa teoría de Morton y Johnson y hablamos de esos dos conceptos. Habría una parte innata y una parte que sería más de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? El innato sería por qué nosotros ya de recién nacidos tendemos a mirar las caras. El core learn, que viene del learning, sería más cómo aprendemos cómo son esas caras a nivel individual, cómo ya diferenciamos unos individuos de otros y cómo ya vemos si nos fiamos o no de esa cara, ¿no? Eso pasa, ¿vale? Entonces, el desarrollo de la percepción no es una visión de conjunto, no tenemos ninguna teoría integradora de cómo se desarrolla la percepción y en psicología es algo que nos caracteriza, nunca tenemos una teoría que lo explique todo, siempre tenemos miles de teorías, ¿vale? Pero sí sabemos que la percepción se va generando a partir de que hay un desarrollo neuronal, lo sabemos, sistema nervioso, va madurando, sabéis que nacemos con un sistema nervioso inmaduro, que no termina de madurar hasta la adolescencia,
¿vale? Y que va a ir mejorando en ciertas habilidades, como por ejemplo ir captando ciertas diferencias en cuanto a la percepción y en cuanto a tal, ¿vale? Entonces, todo el sistema visual parece que se desarrolla muy rápido, entendiendo que nos conviene, pero porque se da la mielinización de esas conexiones nerviosas del córtex visual durante esos primeros meses. También el niño empieza a conceptualizar los límites, los contornos de las figuras. Recordad la teoría perceptiva del fondo figura de la Gestalt, que ya nos habla de que nosotros muy pronto generamos figuras, buscamos contornos, buscamos orden, ¿vale? Y también le permite perseguir y seguir objetos que se mueven, ¿vale? Le conviene porque tiene que empezar a ver también sus propias manos, tiene que ver que las cosas no están ahí como al principio, sino que tiene que ser capaz de seguirlas, ¿vale? Y todo eso va a ir pues de cara a la adaptación al medio y la supervivencia. También las capacidades perceptivas se van a ir creando, ¿vale? Que los adultos realizamos de manera automática, no, el niño no las tiene, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite entender el desarrollo y eso ya lo podéis aplicar a todo. Yo no puedo entender el desarrollo si no entiendo que un niño no tiene nada, está vacío y tiene que ir adquiriendo. Puede tener mecanismos innatos que no conocemos y biología preparada para, ¿vale? Pero no tiene nada. Entonces, cuando yo siempre explico el mismo ejemplo y la gente me da, pero es como en el lenguaje, es, perdonen ustedes, pero escribir es una de las cosas más complejas que hace el ser humano. Porque tiene que utilizar mecanismos cerebrales que están preparados para otra cosa y adaptarlos y además aprender cómo se representa cada sonido con un dibujito que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, para entender eso es lo mismo. A percibir no es yo llego, veo y ya sé lo que son las cosas, porque además no tengo conceptos, no tengo capacidad de identificar esas cosas. Y tengo que ir creando imágenes visuales, tengo que ir viendo lo que es y tengo que conseguir entenderlo. Y además no tengo capacidad de entender pues la constancia de la forma y la constancia del tamaño, ¿vale? Un niño no tiene perspectiva, no tiene capacidad de entender que lo que él ve desde aquí no es lo mismo que tú ves desde el otro lado y que a lo mejor tú no estás viendo lo mismo que él. Todas esas cosas tienen que irse construyendo, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que todas esas varianzas o constancias perceptivas el niño no las tiene y eso requiere pues que vaya generando mecanismos. La constancia de la forma y del tamaño sí sabemos que no son innatas, que los niños pequeños no la tienen, ¿vale? Y no saben entenderlas, ¿vale? Por ejemplo, con investigaciones que se han ido haciendo sobre pues cómo ve un niño un objeto y cómo lo ve un adulto, o si sabe que el objeto es redondo y no plano porque él ve, o todas estas, ¿vale? Y por tanto, ahí estaríamos hablando del enfoque de principios que dice que el niño al nacer viene dotado de ciertos principios conceptuales innatos, ¿vale? Que es esa orientación más de innatista y que habla, por ejemplo, Chomsky de ella, que habla de que los niños cuando nacen tienen unos principios que les permiten desarrollar el conocimiento del lenguaje. Que con el tiempo luego hay unos parámetros que le van a permitir solo desarrollar el lenguaje al que está expuesto, ¿vale? Pero para Chomsky, por ejemplo, tenemos ese punto innato o ese mecanismo, innato, que es el que nos permite aprender el lenguaje, ¿vale? A todos los seres humanos, pero todos los seres humanos podemos aprender el lenguaje, mejor o peor, luego ya habláramos, ya vendrán las dificultades y todo esto, ¿vale? Pero uno de los estudios que se ha hecho en la percepción de la profundidad, como veis en el dibujito, a los niños se les ponía esto en esta situación. Se ponía un vidrio, una mesa, de vidrio, en la cual un trozo estaba forrada con material de manera que se veía como no transparente y luego dejaba de verse el de esto, con lo cual se veía el precipicio. ¿Y qué hicieron? Poner a los niños encima y decir, si el niño deja de gatear es que se da cuenta de que aquí abajo puede haber peligro, ¿vale? Y el niño se asusta, tal. Entonces empezaron pues con ese precipicio visual, a comprobar si los niños eran capaces de ver que se podían caer, ¿vale? De captar esa percepción de la profundidad. Y entonces ellos explicaron que la percepción de la profundidad se va adquiriendo, no viene directamente, ¿vale? Eso está ligado a la constancia del objeto.
porque si yo no me doy cuenta de que se ha ido el mundo, de que no hay base, es que no soy capaz de diferenciar todavía que es diferente, o sea, el trozo que no hay base con el que no hay base, ¿vale? Entonces, el niño ahí empieza a demostrarnos y así se hizo. Entonces, ahí entraríamos en el tema de, bueno, la imitación. ¿Cuándo empezamos a imitar? ¿Vale? Entonces, Piaget es uno de los que habla de la imitación como ese acto de reproducir lo que hacen otros, ¿vale? Para él es una cosa que se manifiesta en toda la parte sensoriomotriz, ¿vale? Pero y que se muestra desde el principio. Es decir, vosotros habéis visto que si os ponéis a un bebé y le hacéis según qué, el bebé lo hace. O sea, imita. El niño imita que sacamos la lengua, imita que hagamos esto, imita, evidentemente no va a imitar según qué, pero hay cosas que imita, ¿vale? Entonces ahí tendréis a Meldorf y Moore, que ellos ya proponen que se pueden empezar a hacer imitaciones a partir de las 2 o 3 semanas, ¿vale? Que probablemente la imitación sería alguna capacidad innata que ya tiene el recién nacido y que le permite hacer un emparejamiento visual de lo que ve con lo que él puede hacer. Entonces, como yo te estoy mirando y tú haces algo, yo veo que tú haces algo y yo también lo puedo hacer. Y eso es lo que ellos explican en su propuesta de que el niño al final sabe emparejar lo que hace con tal. Otra cosa serían las imitaciones diferidas. Ahí el niño ya no está imitando lo que ve, está imitando lo que vio, ¿vale? Con lo cual está metiendo información en su cabeza, recordando y haciendo. Porque el niño, si no tiene algo delante y lo imita, es que lo ha guardado. Entonces, imaginaros a un pequeño que ya empieza a hacer gestos que le hacen los papás, ¿vale? Entonces, el niño ya está imitando. Entonces, ahí tenéis que Meldorf y Moore han encontrado que bebés alrededor de las 6 semanas ya observan gestos, ¿vale? Y eran capaces de hacerlos al día siguiente. Piaget no, Piaget ya hablaba mucho más tarde de esa imitación diferida, ¿vale? Sí que una cosa que vais a ir viendo a lo largo de los temas es que las nuevas teorías, muchas siempre dicen que Piaget ha subestimado a los niños y se pueden hacer muchas más cosas. Pero recordad que las nuevas tendencias son innatistas, con lo cual para los innatistas todo aparece antes y el niño ya tiene unas categorías, unos mecanismos que puede hacer antes de lo que Piaget decía que no era tan innatista, ¿vale? Por lo tanto, para Piaget había que construirlo, ¿vale? Entonces, cuando veamos las de estos, fijaos siempre que Meldorf y Moore nos dirán que 6 semanas, Piaget decía que hacia los 9 meses, el primer año de vida, que es cuando empezaba el lenguaje, la representación simbólica, la imitación diferida y todo eso, ¿vale? Entonces, eso va a ser una cosa que va a aparecer, ¿vale? La imitación diferida es un medio para estudiar la memoria a largo plazo de los bebés. ¿Por qué? Porque si pueden guardar algo en el cerebro es que ya tienen memoria y la memoria ya está durando más que una simple imitación en un momento dado automáticamente. Es decir, si yo te hago así y tú haces así, pero luego no lo vuelves a hacer, yo no sé si está dentro de tu cabeza, pero la verdad es que no lo muestra. Pero cuando ya guardas algo dentro y luego lo puedes hacer al cabo de 2 o 3 días, eso sí o sí tiene que estar en la memoria a largo plazo, porque la memoria operativa, como sabéis, es mucho más cortita y es automática, ¿vale? Por lo tanto, ahí empezaríamos a decir que los niños son capaces de empezar a tener algún almacenamiento de información y de representar. No es culminación del desarrollo sensoriomotriz, ¿vale? Como decía Piaget, sino el punto de partida, inicio de ese desarrollo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final ya están metiendo el desarrollo sensoriomotriz sería esa capacidad de empezar a relacionarse con el mundo, con los objetos y tal, ¿vale? Y por tanto, el niño ya empieza a separarse de ese mundo, ¿vale? Entonces iríamos así. Entonces ahí sería como el niño va a ir creando todas esas búsquedas de interpretación coherentes del mundo, entendiendo y empezando a ser capaz de estructurar a partir de la percepción. Es que ahora me estoy liando, perdóname, que me pierdo. Yo misma me pierdo y me lío, ¿vale? Entonces, es que no es indicativo de concepciones radicalmente innatistas como Spelger, que hablan de esa importancia de la diferencia, de que el niño tiene un concepto innato, tiene un mecanismo innato y tiene que generarlo. Para Piaget tiene que desarrollarlo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos un poco esa
diferencia que dirían los innatistas. Los innatistas dirían que no estamos hablando del punto de partida, no estamos hablando de la culminación, sino de un punto de partida donde hay un cambio en esa capacidad del niño de hacer algunas cosas, ¿vale? No sé si os he liado o os he aclarado, ¿vale? Entonces, los niños no nacen con conceptos adultos, eso lo tenemos claro. La capacidad conceptual se tiene que ir desarrollando, ¿vale? Pero sí con procedimientos que el niño le permiten descubrir lo que son los conceptos adultos. O sea, ir creándolos a partir de tal. Y eso es lo que dicen los innatistas. Los innatistas nos dicen, no, el niño no tiene eso, pero tiene un mecanismo innato que le va a permitir tener, ¿vale? Esa es la diferencia con Piaget. Piaget no, Piaget dice, al final se tiene que construir todo eso y si no se construye no va a aparecer, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a ir a esa inteligencia sensoriomotriz y a cuándo se produce lo que es el concepto de objeto. Entendamos que, según las teorías del desarrollo, el niño nace sin entender la diferencia entre él y el mundo, ¿vale? Como el niño nace sin entender la diferencia entre él y el mundo, el niño no entiende los objetos externos a él y, por tanto, tiene que ir creando la capacidad cognitiva de generar ese conocimiento diferente, ¿vale? Entonces, para Piaget se va a ir creando eso a partir de los reflejos innatos. Para Piaget, nosotros tenemos esos reflejos y vamos ejerciendo a partir de esos reflejos diferentes pasos que nos permitirán luego separarnos y actuar en el mundo, ¿vale? Para él, el niño tiene que llegar a tener la intencionalidad, que será lo que caracteriza la inteligencia. En los reflejos no hay intencionalidad, solo hay reacción o búsqueda o algo que viene preparado para, ¿no? Para succionar, para mirar, para moverse, para dar, ¿vale? Pero para él, lo que se va a ir desarrollando a partir de esos reflejos pasa por 6 subestadios. Estamos dividiendo el sensorio motriz en 6 estadios diferentes, con unas edades que Piaget va a proponer que son unas edades promedio indicativo, porque volvemos a Piaget, siempre se le va a criticar las edades que pone de cómo va a desarrollar el niño y a qué edad va a desarrollar. Entonces Piaget siempre va a decir, yo solo dije indicaciones, yo nunca dije que eso iba a pasar a los 6 meses y un día, ¿vale? Entonces eso siempre tenerlo en cuenta porque va a ser la crítica continua a Piaget, es no, tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ese desarrollo? Es decir, hemos nacido con unos reflejos y ahora tenemos que entender cómo Piaget dice que luego llegamos a esa imitación diferida, a ese simbolismo, a esa capacidad de relacionarnos más activamente con el mundo. ¿Cómo empezamos? Con el ejercicio de los reflejos. Son cosas innatas, yo las voy haciendo durante los 2 primeros meses, solo pues cuando me ponen algo en la boca, succiono, ¿vale? O cuando me ponen algo en la mano, presiono, o cuando tal, ¿vale? Esa es la primera parte. ¿Qué pasa? Que según Piaget, a partir de ese primer ejercicio de reflejos, voy a empezar a hacer algo diferente, ¿vale? Y voy a tener reacciones circulares primarias, que es que yo no solo succiono la teta, sino que también me succiono el pulgar. E incluso yo cojo el biberón y lo succiono, ¿vale? Porque estoy coordinando mis manos, estoy haciendo ciertas reacciones a partir de un reflejo que era el de succión, estoy metiendo movimiento de mano, estoy incluyendo tal y además lo voy repitiendo diferente con todo lo que me traes. Tú me traes un vive, yo me traes una pelota, es igual, yo hago lo mismo, pero coordino, mirad todo lo que estoy aprendiendo, ¿vale? Eso sería entre los 2 y los 4 meses que se llaman reacciones circulares primarias. Luego estarían las reacciones circulares secundarias, que se darían entre los 4 y los 8 meses, donde ya empieza a haber un poco de intencionalidad. ¿Por qué? Porque el niño ya busca coger las cosas, tocarlas y tal. Al principio, si habéis visto a los bebés, el bebé coge el biberón cuando se lo ponen en la boca, pero no va a buscar el biberón. Él no lo intenta, lo coge porque se lo da. Se lo pone y entonces lo agarra. Eso es el primario. Pero luego sí, luego ya lo coge, luego ya lo quiere para él, ¿no? Entonces ya empieza a hacer esa capacidad de coger las cosas, buscarlas, moverlas y tal. Eso sería una reacción circular secundaria, donde además se produce la coordinación entre la visión y las manos. ¿Por qué? Porque ya la cojo, ya miro.
que soy capaz. Entended que en las previas no hay una relación, no hay una coordinación. El niño no coordina las manos, me la dan. Yo cojo lo que tú me das, pero yo no busco porque no hay coordinación visomotriz, ¿vale? Viene el cuarto estadio, esto lo hemos hecho hasta los 8 meses. Entre los 8 y los 12 meses, ahí empezarían a coordinarse los esquemas secundarios. Es decir, eso que hemos hecho antes de empezar a coger, mirar, succionar, todo eso que hemos ido, empezaríamos a hacerlo además con intención y cogeríamos las cosas y además luego haríamos, le pegaríamos. ¿Por qué? Porque ya estamos coordinando. Si yo algo lo puedo ver, lo puedo coger, lo puedo levantar, lo puedo tocar y luego además puedo hacer cosas con él. Y ahí sería donde empieza una intención, una conducta intencional inteligente. Pego para que haga ruido. Antes no, antes pegaba y si pegaba era por casualidad y tal. Ahora no, ahora ya lo hago tal. Entonces, ahí el primer esquema para alcanzar un objeto. El bebé llora cuando ve que su madre se levanta. ¿Por qué? Porque ya anticipa, ya empieza a ver la organización de las cosas. ¿Vale? Y eso serían los 12 meses. El quinto estadio, entre los 12 y los 18 meses, reacciones circulares terciarias. ¿Vale? Los nombres no son muy complicados. Primarias, secundarias, terciarias, relajaros, tal, ¿vale? Entonces, ¿qué empieza? A experimentar, a ver nuevas formas de crear, busca actividad de esquemas en los cuales busca y empieza a hacer. Entonces, el repertorio de conductas va a incrementarse. El niño ya es capaz de acercar un objeto, de tocarlo, de tirarlo, de mirarlo, de ponérselo, de tal, ¿vale? Entonces, ahí empieza a hacer una actividad, ¿vale? Tiene esquemas de actividad. Y luego viene el sexto, que es el último de la fase sensoriomotriz, donde entendemos que el niño ya inventa cosas nuevas y ya empieza a tener imágenes. Aquí es donde empieza la imitación diferida, donde empieza pues ya representación mental y simbólica, ¿vale? Por ejemplo, este es el ejemplo que él pone cuando desarrolla su teoría. Lucien, que era su hija, enfrenta la tarea de sacar un objeto de una caja de cerillas. Abre y cierra la boca antes de conseguir el objeto sin ningún tanteo previo. Existe ya, por tanto, imágenes simbólicas donde él sabe que se va a abrir o cerrar, sabe que esa caja se abre o se cierra, ¿vale? Entonces ya va a buscar y a intentar hacer, ¿vale? Que es lo que Piaget observa y pone. Dicho esto, empezamos a tener que construir esos símbolos del mundo, ¿vale? O sea, el mundo, el objeto, el concepto de que hay algo fuera de mí que existe independientemente de mí, se va construyendo de manera progresiva, ¿vale? Y va a tener que ir construyéndose pues poquito a poco porque mientras yo hago todas esas reacciones primarias, secundarias, todas esas circulares primarias, secundarias y tal, yo no tengo concepto de algo separado de mí. Luego yo tengo que crear el mundo de los objetos como algo diferente a mí, a que yo los toque, a que yo los vea, a que yo los tal. Y por tanto, llegar a entenderlos que son independientes de mi mundo interior, bueno, soy capaz de verlos, que son capaces de existir sin que yo los vea. Y ahí está el juego de ¡cocó! Porque el niño, cuando tú te escondes detrás de una cortina y le haces cucú, el niño realmente cree que tú has desaparecido. ¿Vale? Y el chiste dice, where's the ball, where's the ball? Y dice, que mamá, que no lo sé, que no tengo concepto del objeto, que no me digas qué tal. Y entonces cuando ve, ¡ah! ¿Vale? Eso es real, el niño no ve, ¿vale? No ve y no ve hasta tal nivel que vosotros vais a reproducir cuando queráis lo que es el ejercicio que se hace para entender que el niño no tiene concepto del objeto, ¿vale? En la primera PEC, que será lo que después explicaremos. Pero aquí ya empieza, ¿vale? Entonces, el bebé, en ese proceso de desarrollo del concepto, también pasa unos estadios, según Piaget, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con esos estadios. En principio, y en ese primer y segundo estadio, el niño no tiene concepto de objeto ajeno a sí mismo. Con lo cual, las cosas existen en función de que yo las vea, estén delante de mis narices y yo las vea, ¿vale? Entonces, no existe algo separado ni nada tal, simplemente el objeto está ahí y aparece y desaparece, ¿vale? En el tercero, que es cuando yo empiezo a coordinar y a agarrar y a empezar a tal, ¿vale? Es donde yo empiezo a explorar objetos y a decir, bueno, aquí hay algo, ¿no? Aquí estoy tocando algo y, por tanto, ya empezamos a entender que aquí hay algo diferente a mí, ¿vale? Y a partir de ahí el niño puede realizar
exploraciones de la percepción de ese objeto. Lo puede chupar, lo puede tocar, puede empezar a crear alguna cosita a partir de ahí. Pero eso no implica todavía que el niño lo tenga todo súper claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este tercer estadio tienen que darse unas ciertas de cosas. Primero, la acomodación visual de los ojos, los movimientos, ¿vale? Se inclina para cogerlo, el niño tiene que anticipar que el objeto va a estar en una posición y que el objeto está tal. Y eso requiere que haya acomodación visual a esa distancia, ¿vale? Del objeto. Y estos estadios de percepción del objeto. De Piaget hablas. Sí. Es lo que hablábamos al principio. Piaget lo hace en base al desarrollo de esto. Hay una lectura que lo explica, de las que tenéis en el libro de lecturas, en base a la observación de su hijo, de sus hijos. Tiene 2 y te habla, o 3. No me acuerdo, Lucien es 1. 3, ¿verdad? Vale. Y él habla de eso. Pero claro, ¿qué pasa? Que él nos habla de cómo su hija pues tocaba, miraba, tal, y entonces él deduce que hay ese desarrollo, ¿vale? A partir de ahí, hoy en día se han puesto a prueba y muchas cosas coinciden, pero siempre se dice que él era subestimaba un poco a los niños pueden un poco más, ¿vale? Y por eso se le critica las edades. Pero esta división es de Piaget. Sí, claro. Las dos son de Piaget. Sí. Pero no cuadra los estadios con el... No cuadra. Ah, vale, perdón. Vale. ¿Cuadran los estadios de una cosa por las edades? El tercer estadio es... No. No, tú ahora estás estudiando una habilidad concreta, perdón, no. El estadio y las reacciones que se van dando en ese estadio están aquí, pero es con relación a un concepto general que se desarrolla, ¿vale? Entonces, el tema de cuando se cae un juguete, el niño inclina a cogerlo, continúa la mirada anclada en lugar de tal, estamos hablando de cómo se van desarrollando esa cosa concreta, que es la adquisición del concepto de objeto. O sea, todo lo llama estadios, si os fijáis, desarrollos, estadios dentro de subestadios, dentro de lo que es el sensorio motriz, y ahora ya estamos en siguiente estadio, ¿vale? El entender que las cosas son diferentes. Creo que es eso, ¿no? Sí, te lía. Como son procesos de desarrollo, aunque esto sea una medida concreta, si de alguna manera relaciona las capacidades que tiene el bebé en los primeros estadios con lo que puede hacer respecto. Pues también, vamos, sí que tienes que verla tú, porque, por ejemplo, mírate el siguiente, ¿vale? Vamos allá, voy a intentarlo, voy a intentar explicarlo, ¿vale? Aquí estamos en 6 meses, ¿vale? Vamos al estadio 3, estamos entre 3 y 6 meses, pero no lo olvidéis mucho, ¿vale? Vuelvo atrás. El estadio 3 aquí es entre 4 y 8 meses, ¿vale? Vale. 3, 6 meses, 4, 8 juegan con un par de meses de diferencia, ¿vale? Pero aquí ya está coordinando la visopresión. Y en el estadio 3 del concepto de objeto también va a ir por ahí la cosa, porque el niño va a empezar a ser capaz, a pesar de que no coincida exactamente la edad, de que el niño inclina para coger, empieza a captar, ¿vale? Entonces, estarán dentro del mismo rango, pero ahora retomo la idea que te ha dicho el compañero. Claro, ¿qué hace él? Él coge a su niño y le dice, ahora voy a observar esto. Y esto se está produciendo en estos estados, en este momento, ¿vale? Tiene que cuadrar un poco con lo otro porque si no sería imposible. Si el niño no tiene capacidad de coger, ¿cómo va a buscar las cosas? ¿Vale? Pero no van a ser exactamente los mismos tiempos. Sí, ahora lo he aclarado porque luego me lío yo. Vale, vale. Pero verá que también habla de las reacciones circulares. El niño va a ir entrenando esa actividad sensoriomotriz porque el niño va a ir cogiendo objetos, ¿vale? Y volver a la actividad y volver a hacerlo, a pesar de que se despiste, volver a ser capaz. Con lo cual, esa diferida mantiene el rasgo del estadio 3, de ese estadio 3 que ha dicho. Lo que pasa es que los meses al final van a ir en función del niño que estás observando. ¿Qué pasa? Pues lo que te dice, si yo miro a este niño y lo veo hacer esto a los 3 meses, a lo mejor hay un niño que a los 2 y medio me los hace. Pero eso en desarrollo es lo normal, ¿vale? Entonces, jugad siempre a márgenes, entre y entre, ¿vale? El siguiente,
reconstrucción de un todo invariable. El niño tiene que ser capaz de ir a buscar empezamos a poder ver las cosas medio escondidas. Es decir, yo sé que aunque esta silla tenga un trozo escondido o yo no vea realmente todo el suelo, sé que el suelo está ahí, ¿vale? Entonces yo tengo que empezar a tener la sensación de que hay cosas que a pesar de que yo solo veo una parte están enteras, cosa que el niño no tenía hasta ese momento, ¿vale? Y luego la supresión de obstáculos que impiden. El niño tiene que empezar a ser capaz de buscar, de quitar sábanas, de quitar cosas para ver que debajo hay algo, ¿vale? Todo eso, si no, no permite tener permanencia de objeto, que significa cómo va a ir el niño a buscar algo si no es capaz de mover lo que haya para escondiéndolo, ¿vale? Y entonces viene el juego, ¿vale? El juego es un poco ese ver en qué punto está un niño con relación a la permanencia del objeto, ¿vale? Entonces, si el niño primero cree que una cosa no existe si no está con él, es decir, si esta botella no está aquí, no existe, ¿vale? Luego tiene que ir siendo capaz de entender que la cosa es independiente de él y luego tiene que entender que la cosa está ahí a pesar de que él no la vea, ¿vale? Y entonces ahí tenéis. Hay un vídeo muy chulo ahí, ¿vale? De las cosas que el niño puede hacer. Entonces, el juego este, que está aquí en la imagen, es el que pone el vídeo, es que tú le pones dos cajas o dos sábanas o dos trapitos a un bebé delante, ¿vale? Tiene que ser un bebé de las edades concretas de tal, y entonces tú le haces así, mira, ¿qué es esto? Ese, lo ves, ¿vale? Entonces lo pongo aquí, ¿sí? Y el niño va a ir a buscar esa cosa que he escondido aquí, ¿vale? Luego yo cojo y le hago al bebé, ¿lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves? Sí, ya lo pongo. ¿Dónde va a buscar el bebé? Aquí. ¿Vale? Y ese es el error tipo A no B, es decir, por mucho que ya. Y luego le puede volver a hacer así y volver a esconderlo aquí y el niño va a volver a buscarlo aquí, ¿vale? Entonces ese es el error tipo A no B, que es un poco lo de la permanencia del objeto y dónde están las cosas, ¿vale? El niño todavía tiene limitaciones a la hora de diferenciar dónde están las cosas y por tanto el niño busca activamente los objetos cuando se le colocan detrás de algo, ¿vale? Entonces el niño ya está viendo el objeto, yo ya sé que el niño lo ha visto, porque está ahí, ¿vale? Pero luego no es capaz de dejar de buscarlo en el otro lado. Y esa es la reacción típica del estadio, que es el error tipo conducta A no B, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver en la permanencia del objeto. Tiene limitaciones en el 3-4. Mira, fíjate, siempre estamos en el cuarto, ya. Estamos ya en el cuarto, ¿vale? En el 3 empieza a existir independiente de mí, en el cuarto sigo teniendo limitaciones. Existe, pero estoy limitado. Estoy limitado porque sigo creando algunas conductas no del todo, que no me permitan tener muy claro que el objeto todavía sea independiente del niño y de lo que él ve y de lo que él tiene en la cabeza, ¿vale? Todavía no me deja interpretar esto. Y luego viene el quinto estadio, donde ya es capaz de tomar cuenta del desplazamiento, el niño incapaz de buscar objetos cuando se ha escondido si él no lo ha visto, ¿vale? Es decir, el niño ya es capaz de entender que hay cosas que yo he movido y que están aquí diferentes y tal, pero si él no ve que yo lo escondo, él no va a buscarlo, porque el objeto no existe porque no lo veo todavía, ¿vale? Hasta que no me lo... Y luego, a partir de ese año y medio, el niño ya será capaz de buscar objetos escondidos mediante desplazamientos invisibles, es decir, que yo no he visto que tú lo escondías, pero ahora ya soy capaz de ir a buscar. Y es ahí donde ya diríamos que el niño ya tiene la constancia y la permanencia del objeto, porque el objeto ya está fuera de su visión y él sabe que está ahí, porque lo va a buscar. Si no, no lo buscaría, ¿vale? Por lo tanto, ya entenderíamos un poco. Eso conlleva otras cosas, espacio, tiempo y casualidad, porque las cosas si no están cuando yo las veo, pues significa que están en otro espacio, hay sitios diferentes, alguien la ha puesto ahí, hay tiempos diferentes y no todo está relacionado con que yo vea que se hace algo. Entonces, cuando yo lo veo, tiene una causa, cuando no lo veo, no lo sé. Luego ya hablaremos de la casualidad de las cosas, ¿vale? Y a partir de ahí sale. ¿Qué se ha hecho después? Pues hacer estudios y concepciones teóricas recientes replicando todo lo que dijo Piaget, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo todos han intentado comprobar esas propuestas de Piaget y vais a ver cómo la mayoría de todas las investigaciones que se han hecho
en las pruebas confirman la secuencia de estadios de Piaget. Es decir, que hay unos procesos que se dan de una manera consecutiva, uno detrás de tal y cual, sí, pero que las capacidades del bebé están subestimadas por Piaget. Es decir, los niños y los bebés son capaces de hacer eso que él dice que van a hacer a los 4 meses antes de los 4 meses, ¿vale? Se le critica eso, ¿vale? Pero siempre hay una conclusión favorable con los estadios de Piaget. De momento, en ningún punto se le ha refutado del todo la teoría Piaget. Por eso la seguimos manejando y la seguimos explicando y la tenemos que tener en cuenta para explicar el conocimiento, el aprendizaje y el desarrollo, a pesar de que nos guste más o menos. Pero nadie la ha refutado, ¿vale? Hace muchos años, tiene su momento, tal, pero sigue estando vigente porque nadie la ha tirado, ¿vale? Entonces, el desarrollo del concepto de objetos en estudios recientes, ¿vale? Se habla de una adquisición un poco más temprana, buscando con las nuevas técnicas que se han hecho, investigaciones con bebés, de cuando el bebé puede estar buscando el objeto, pero que la prueba que puso Piaget no era exactamente buena porque el niño no está capacitado todavía para según qué manipulaciones y según qué actividades, ¿vale? Entonces, según estos autores, es verdad que el niño busca aquí, pero según ellos, el niño mira aquí. Lo han hecho, lo han replicado y entonces tienen una cierta tal de que el niño, a pesar de que no es capaz de buscarlo, sí que dicen que el niño lo mira. Y ahí tenéis cómo han cambiado esas experiencias de Piaget, han intentado ponerlo debajo de otro objeto, ponerle otros, apagar una luz, tal, y cómo el niño en 4 meses ya empezaba a hacer eso que Piaget decía que no hacía hasta el estadio 4, que era el tipo AB, ya lo hacía entre el estadio 2 y 3, ¿vale? Entonces, lo que han conseguido es decir que el ejercicio que propuso Piaget para demostrar eso, el niño pequeño no tiene capacidad motora para resolverlo, ¿vale? Para quizás mover y buscar en otro sitio o tal, ¿vale? O coordinar todo ese cambio cuando el niño tiene una figura en la mente o una de esto, ¿vale? Eso es una tal. Biggerton y estos también comprobaron los tiempos de dedicación del bebé a mirar ciertos acontecimientos y tal, ¿vale? Entonces, para ellos también los bebés de 3 meses y medio se detenían en mirar imágenes imposibles de algo, lo cual ya hablarían de una adquisición perceptiva en el estadio 3, ¿vale? También adelantarían toda la edad del bebé en cuanto a las reacciones y en cuanto a la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿vale? Eso es lo que van diciendo. Señalan que los estudios anteriores no contradicen la teoría, sino que simplemente dicen que el niño va adquiriendo gradualmente y que hay niños que a los 2 meses hacen una cosa y niños que a los 3 meses hacen otra, ¿vale? Entonces, los defensores de Piaget seguirán diciendo que no contradicen los nuevos, todo lo que han encontrado nuevo, no simplemente que el niño va a ir aprendiendo y que los niños pueden variar en edad en la adquisición de eso. Es lo que luego hacen o remueven por ahí, ¿vale? Luego, los estudios sobre la explicación del error AB, pensad que Piaget nos ha dicho que está en el estadio 4, que va entre los 8 y 12 meses, ¿vale? Y lo que dicen los nuevos puede ser antes, ¿vale? Hay indicios de que eso puede pasar antes. Lo mismo también, según tal, el bebé mira más hacia allí, también no tiene por qué contradecir a Piaget, pero simplemente el bebé no tiene la capacidad motora de identificar según qué cosas o mover hacia el otro lado o tal. Simplemente el bebé, pues, se cree que el niño está mirando o los experimentos dicen que el niño mira más para allá, ¿vale? Otros estudios con eso, tenéis ahí las cajitas, las bolitas de distancia entre la A y la B, es decir, ¿dónde los colocó Piaget? ¿Cómo los colocó? ¿Qué había debajo? ¿Qué había encima? ¿Qué tal? ¿No? El número de posiciones escondidas, las veces que se repite, tal. Entonces, todo eso, pues según las nuevas investigaciones, diría que el bebé podría hacerlo según se le pusiera de una manera o de otra y se le pusiera el experimento, le ayudará un poco el tipo de experimento. Va a ser una tónica que vamos a ver mucho en Piaget. Es decir, mucha gente lo que dice es que Piaget usaba experimentos muy complicados. También nos lo van a poner todo el tiempo delante, ¿vale? El del péndulo, que ya lo veremos, muy complicado. El de muy complicado.
El del volumen. El del volumen, Piaget también, o sea, cómo adquieren los niños el concepto de volumen. También Piaget hizo una cosa muy rara de meter un chisme en agua para ver cómo subía el agua y no sé qué. Y también dicen que era muy complicado para que los niños pudieran dar una respuesta favorable a ese ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, la mayoría de las cosas que vais a ver que critican, al final lo que quieren es cambiar el experimento y decir que este lo complicó mucho, ¿vale? Un poco esa es la idea, ¿vale? Entonces ahí tenéis un metaanálisis que supongo que sabéis, que es que se cogen muchas investigaciones sobre un mismo tema y se ve hasta dónde coinciden tal, ¿vale? Entonces ellos hablan de que la probabilidad de búsqueda de los ensayos B se incrementa cuando la cubierta que oculta los objetos son diferentes. Piaget dice que eran iguales los dos trapitos que ponía encima de las cosas. Le dice, vale, si le pones uno rojo y uno verde, el niño ya perceptivamente tiene más capacidad de intuir que ya no está debajo el rojo, está debajo el verde, ¿vale? Entonces, para ellos eso, tal. Cuando el número de escondites es más de 2, es decir, que en vez de ponerle 2 sitios le pusiéramos 3, el niño quizás tendría más capacidad para detectar eso y con la edad, evidentemente, con la edad del niño va a ser más capaz de buscar más sitios, ¿vale? Entonces, ahí, según ellos, la probabilidad se incrementa a medida que lo hace el intervalo de demora entre la ocultación del objeto y la búsqueda, ¿vale? Es decir, el niño va a ser capaz de buscar más si dejamos más tiempo para que él capte. Es un poco lo que dice las nuevas investigaciones. Claro, si se lo pones delante, se lo cambias. Como que el niño no tiene esa rapidez o esa agilidad para ser capaz de entender todo ese movimiento y tal. Y eso es un poco lo que dicen las nuevas teorías, ¿vale? En la concepción de teorías recientes sobre ese desarrollo del concepto, al final hablan de que los bebés más pronto van a ser capaces de tener esas propiedades de objeto, que además van a tener esa búsqueda del objeto 7 meses y el error tipo A no B es en función no tanto de la capacidad del niño de hacer una cosa, sino de la capacidad del niño de inhibir una cosa, ¿vale? La capacidad de inhibición del cerebro, según las teorías, se desarrolla más tarde que la de hacer, ¿no? Esa capacidad de autocontrol traducida tal, entonces el niño, no es que el niño no vea que la cosa está aquí, es que el niño no es capaz de inhibir que la ha buscado aquí la primera vez, ¿vale? Entonces las nuevas teorías tienden más a entender que como yo he hecho una primera respuesta, he creado esa primera respuesta, luego me cuesta como bebé dejar de hacerla, ¿vale? Y es el concepto de inhibición. Y por tanto, como inhibir ciertas conductas es más lento que reproducirlas, según los expertos, pues si el juego fuera otro, seríamos capaces de inhibirlo, pero no tenemos, o sea, si el juego fuera más tarde, ya inhibiríamos y por tanto no cometeríamos el error tipo B, no A tipo B o tipo B no A. Yo siempre me lío, ¿vale? Todos esos enfoques de procesos adaptativos que proponen Munkana y otros hablan de que de un análisis crítico de ese enfoque de principios, ¿vale? Donde, según las teorías, los niños al nacer tienen unos principios conceptuales de tipo innato que restringen y que luego van a permitir que el niño desarrolle ciertas cosas. Recordad que para Piaget no existen esos principios, ¿vale? Y para Piaget no hay existencia de principios de ningún tipo. Chomsky lo decía, pero Piaget hablaba de construcción. Por lo tanto, para Piaget hay una biología de base que tiene que ir evolucionando y que se tiene que ir desarrollando. Si nosotros nos vamos a que yo tengo un dispositivo innato que luego aparece, pero yo ya lo tengo, no estoy siguiendo las funciones de adquisición que propone Piaget y, por tanto, para él el conocimiento tiene que irse desarrollando. Pues vale, me doy cuenta ahora. ¿Ahora me oís? Igual es el que tengo el micro un poco fuera. Y yo como me muevo mucho, no me lo puedo colgar, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, que como Piaget está dentro de ese marco del conexionismo, para él todo el aprendizaje se va desarrollando, es adaptativo y se va construyendo. ¿Me oís bien ahora, verdad? Vale, y dentro de ese enfoque tendríamos pues diferentes propuestas detrás. Gracias. Me pondré la mano así para no moverlo, que es el problema. ¿Vale? Entonces ahí el enfoque de procesos adaptativos tendrías
todos los trabajos empíricos que nos hablan de que al niño le cuesta buscar esos objetos porque tiene déficit de medio fines de lo que quiere todavía hacer, es decir, no tiene criterio de, bueno, ahora voy a ir y voy a levantar ese papel y voy a cogerlo y tal, sino que el niño trabaja, hace, ¿vale? Ejecuta. Entonces los bebés de 7 meses apretan más, presionaban más botón que les procuraba el juguete cuando estaba visible que cuando estaba oculto. No van a buscar, no tienen la intencionalidad todavía de ver qué hay debajo o qué hay aquí, ¿vale? Entonces todo eso haría que pudiéramos entender que el niño no va a conseguir todavía porque no tiene voluntad, que se llamaría, ¿no? Quizás el nombre que le daríamos. Y luego toda la simulación del proceso evolutivo utilizado con redes conexionistas, ¿vale? Que supone una aportación de experimentos, pero que todavía bueno, todo lo que es conexionista al final funciona mucho mejor que el cerebro humano y que el desarrollo humano, por lo tanto todavía no nos aporta mucha información porque habría que enseñarlas a cometer errores, ¿vale? Entonces las conexiones estas no tal, pero simulando pues permiten ver pues que el niño no es capaz todavía de realizar según qué cosas y nos permiten entender pues que hay que tener un aprendizaje más para poder desarrollar una habilidad más. ¿Vale? Al final todas las simulaciones de redes conexionistas son redes que aprenden, ¿vale? Y de eso se trata, de entender cómo el cerebro humano aprende, pero las redes aprenden muy bien y nosotros no. Es un problema del ser humano, que no aprendemos también como las redes conexionistas, que son muy pum, pum, pum. Nosotros hacemos regresiones, vueltas atrás y tenemos dificultades emocionales y cosas de esas que las redes no tienen, ¿vale? Entonces todo eso, ¿vale? Puedo seguir, porque me voy al concepto de objeto y sigo con el tema de la PEC, porque sigue explicando la PEC, ¿vale? Y os aporta, tenéis el documento subido en el aula virtual, ¿vale? Dentro de una pestaña que pone evaluación continua, por si alguien no la encuentra, ¿vale? Porque no pone PEC, pone evaluación continua, ¿vale? Y entonces, ese es lo que tenemos que intentar hacer. Lo que vamos a hacer es replicar el juego, ¿vale? De la permanencia del objeto en bebés pequeñitos, en niños de 2 a 24 meses, ¿vale? Entonces, aquí un poco lo que vamos a tener que decir, vamos a ver la introducción, el objeto de la actividad, las orientaciones para la realización de la actividad y tareas que tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, yo luego os doy pautas. Eso es lo que yo corrijo y, por tanto, aquí lo que vamos a decir es eso. Vamos a analizar en qué momento el niño realmente empieza a percibir las cosas igual que el adulto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a explicar, percibimos el mundo y hemos generado una capacidad de percepción muy rápida, muy ágil, muy inmediata, muy automática, pero el niño, para ir entendiendo y captando y construyendo toda esa realidad, pues tiene que ir generando pues lo que se llama fotografías del mundo para ir metiéndolas en la cabeza y luego entender que cuando veo a alguien ahí sentado, está escuchando o está en clase, es un alumno, está el que está aquí es un profesor y no sé qué, pero todo eso no se aprende porque sí, hay que irlo construyendo, ¿vale? Entonces, el niño a partir de los 8 o 9 meses, va a ir siendo capaz de percibir el mundo como los adultos. Momento, que me ahogo. Oh. Esto no me tenía que pasar todavía. Dentro de un mes sí, que ya voy a... ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, para Piaget, percepción, ¿vale? ¿Qué es? Es el conocimiento que vamos a ir adquiriendo de los objetos en cuanto a tener contacto directo con ellos y crear, ¿vale? Ese lugar espaciotemporal de ellos diferentes a nosotros, ¿vale? Entonces, para él, lo importante es eso, que están fuera de nosotros. Hasta que no los diferenciamos, que es ese punto en el cual ya no los concibo como parte de mí, no estoy percibiendo objetos porque no existen independientemente de mí, ¿vale? Y la permanencia del objeto es esa capacidad de entender que aunque yo no lo vea, esté escondido, el objeto está ahí. Imaginaros que nosotros no tuviéramos permanencia de objeto y ahora pensáramos que como estamos aquí sentados y tal y no vemos la playa, ya no existe la playa, ¿vale? Sería un poco vivir con eso, es decir, bueno, solo existe esto que yo veo,
porque tiene un mundo limitado, ¿vale? Entonces sabemos que sigue estando presente, aunque no esté aquí, pero no les pasa lo mismo a los niños hasta el estadio 4 que hemos dicho, el periodo sensorio-motor, en el cual ya empiezan a establecer ese de esto del objeto, ¿vale? Por lo tanto, es indispensable que haya una experiencia en el cual el niño empiece a tener capacidad de percibir las cosas separadas de él y, por tanto, separadas en el espacio y en el tiempo y entender todo eso. Vuelvo a decir, nos parece muy común y muy normal y muy fácil, pero no lo es a nivel de la edad que tenemos, ¿vale? Entonces, en ese momento, ya hemos dicho, no existe diferencia. El niño cuando nace no entiende que él es diferente a los demás, tiene que crear su imagen de yo, su conciencia de sí mismo y crear la imagen de los demás y de existir de las personas y de los objetos, ¿vale? Él no entiende. Entonces, todo eso hace que a partir de que ya seamos capaces de diferenciar, todo nuestro conocimiento del mundo físico nos permita ir creando otros conceptos, ¿vale? Que es el tiempo, el lugar, el espacio, que hay unas cosas, la causalidad, como hemos dicho antes. Hasta que no somos conscientes de eso, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada, todo está aquí y es ahí, ¿vale? Entonces ahí tenéis, el propio Piaget dice esto. Un mundo compuesto de objetos permanentes constituye no solo un universo espacial, porque están por todo el mundo, sino también un mundo que obedece a la causalidad bajo la forma de relaciones entre las cosas como tales y ordenado en el tiempo sin caídas en la nada ni resurgimientos continuos. Pensad en el Cúcuta. Es decir, esa persona ya no está y de repente está. Eso es como una desaparición y un resurgimiento. Eso nosotros no tenemos que verlo. Es un universo a la vez estable y exterior, distinto al interior y que el sujeto tiene que ver como un conjunto de todo, ¿vale? Entonces eso es como él lo describe en su momento en cuanto a lo que supone capacitarnos para entender eso, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de objeto para él incluye ser capaz de tener una percepción de algo diferente a lo que nosotros estamos viendo, fuera de nuestro campo perceptivo, pero que seguimos intuyendo que está ahí y viendo, ¿vale? Porque no tengo que verlo, yo ya lo percibo sin verlo, porque sé que está ahí, ¿vale? Y por lo tanto, empiezo a construir constancias de esos objetos. A pesar de que yo no los vea, siguen estando y son invariantes cognitivas. Ya no volveré a pensar que cuando yo no veo algo no está, ¿vale? Sino que sabré que está. Y por tanto es como los niños van construyendo un mundo de conceptos. Siempre vamos con los conceptos que en desarrollo 2 hemos visto hoy, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo sé que algo está sin que yo lo vea, tengo que haberme creado un concepto de ese algo y por tanto yo tengo que saber que lo que es una pelota escondida sigue siendo una pelota y el concepto de pelota, que es un juguete redondo, que tal, que cual, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sería como ese concepto del objeto sería la primera noción de algo que está ahí, que se conserva a pesar de que no esté con nosotros y por tanto una primera invariante cognitivo, es un invariante cognitivo, ¿vale? Y a partir de aquí seguimos el próximo día con esos, volvemos a ver un poco todo ese desarrollo de los bebés y del concepto y de todo, ¿vale? Y luego terminaremos diciendo cómo hacer la PEC, que ya podéis empezar a hacerla si la queréis hacer. Gracias a todos. A ver. No son temas especialmente difíciles.